Bendito sea Dios. Buenos días, porque todavía es temprano. Gracias a Dios por estar de nuevo en su presencia y dando del alimento espiritual que llevan nuestros hijos, porque mi anhelo es llevarle a mis hijos el alimento. Aleluya, y lo hago de esta manera porque estoy fuera del país. Si alguno llega, yo no le echo fuera y quiero que recibamos y comamos del alimento que me estoy alimentando, que es el que nos lleva a vida eterna. Bendito sea Dios. Y aquí tengo una palabra hermosa. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hermoso poder decir esto, porque cuando tenemos el llamamiento vienen dificultades. Dice que tenemos que dejar padre, madre, hijo y todo lo que nos separe del amor de Cristo y de la entrega que tenemos que llevar para poder obtener lo deseado. Y lo deseado es la corona de la vida eterna, para poder compartir esta vida con los que amamos. Aleluya, y poder heredar el reino. Pero todo tiene un comienzo, todo tiene un final y debe de ser conforme a la voluntad de Dios, porque a veces la falta de conocimiento nos atribuye a pensar cosas tontas, como a veces el mundo nos quedamos fríos, que cualquier situación que sucede alrededor de nuestras vidas, culpamos a Dios. Bendito Dios, si Dios no tiene culpa, hay que hacer. Dice la palabra de Dios que Jesús claramente lo dice, el Padre y yo trabajamos, es el trabajo diario, constante que hacer en el Espíritu, es renovarse día a día conforme a la gloria en que fuimos llamados, llenarnos de su poder y ministrar. Dios nos da la capacidad, nos da el poder para crear y para hacer. Tenemos que hacerlo. Y dice Colosenses 3:3. Bendito sea Dios en el nombre de Jesucristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto a la vana manera de vivir. Es exaltar en todo tiempo a Jesucristo porque Él es el que nos comisiona, es el que nos llama y es el que nos prepara. Nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Aleluya. Y aquí quiero hablar de un ungido que no quiso ser dejado y quiso estar hallado en Él. Y dice el Salmo, lo conocemos, ya vamos a saber quién es y después vamos a hablar de su trayectoria, que es muy hermosa. Porque aquí viene a ser como el padre del Mesías también, porque en su trono de que se sentará el Mesías. Y dice el Salmo 89, 20. Esto no es un problema de que tú quieras agradar y de que Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios es el que perfecciona conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús para cada cual conforme al propósito en que fuimos llamados. Dice 89:20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Él fue el que te halló, Él fue el que me halló, Él fue el que nos capacitó. Y quiere decir que
unción es untado, es untadura. Él no es untado de su aceite, pero es su unción, es lo que emana su cuerpo, su organismo, es su forma de ser, de pensar, de actuar, de vestir, de ser. Porque dice él, allá David mi siervo y lo ungí con mi aceite santo. Es el aceite de él. Nos llamó para ser como él, parecernos a él. Y esto tiene un sacrificio. Solo la perseverancia nos ayudará a obtener este privilegio. Por la razón de que el enemigo no lo permitirá, porque hay que desplazarle a él. Pero Dios te preparó, te capacitó, te llenó a través del camino para que tú obtengas la victoria y obtengas la corona de la vida. Porque se te está llamando para un reinado. Todos queremos reinar, queremos llegar aquí. Pero esto tiene precio. Poder recuperar a los hijos, poder mantener al esposo, mantener el trabajo, la unción de poder es la que te provee y te da esto. Porque si fuera por él, él no te iba a permitir a lograr nada. Tú debes demostrarle la autoridad a la que tú fuiste llamado, a la autoridad que el Señor te dio. David fue ungido desde niño, porque venían los osos y los leones y él lo veía destruido porque la santa unción del Señor lo veía. Y Dios no le tiene miedo a los elefantes ni a los toros. Aleluya. Cualquiera que viniera a estorbar su pastoreo, él lo iba a destruir. Porque era la visión de la unción de David. Y allí cuando él hizo todo lo que hizo, fue seleccionado por Dios, lo vamos a mostrar ahorita. En primera de Samuel. Si él no hubiera tenido esa unción de perseverancia, él no podía hacer estas cosas. Porque Dios te dice claramente, Él te dio la tierra, pero tienes que lucharla. Tienes que creer y tienes que declarar la tierra para Él y su reino, porque tu herencia está en Jehová. Y hay que arrebatarle al enemigo lo que Él tiene, que es del Padre y que te lo da. Lo comparte contigo y con Cristo. Aleluya, dice Samuel 13:14. Y aquí las cosas estaban mal y este libro es una bendición. Podemos ver la penetración de la gobernación real oscura y la destitución de este reinado por el rey David a su vida y a su familia. Porque ellos están allá afuera. Tú tienes que echar tu pelea y tu batalla, porque tu pastor, tu familia, tu padre, tu madre, te pueden enseñar y reconocer, como aún David reconocía que era hijo de una sierva, pero tú tienes tu propia guerra y Dios estará contigo. Él no te dijo a ti que iban a hacer las cosas fáciles.
Él te dijo sencillamente, persevera hasta el fin y serás salvo. Persevera porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y dice el 13, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí hay desobediencia y este rey fue destituido y sabemos todo lo que pasó con el rey Saúl. Allí la gobernación real lo conquistó para que hiciera lo que no debía de hacer y no obedeciera a Jehová. Y al momento fue destituido. Y aquí tenemos la visión de David en el momento oportuno. ¿Cuántos gigantes se nos levantan? Pero tenemos que tener la misma condición y el mismo pensamiento que tuvo David. Y tú vienes a mí con jabalina, con espada, con todo lo que puedan, con todo el poder que puedan mostrar. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Y aquí tenemos, y vamos a exponerlo porque es necesario tumbar a este elefante, no a este gigante. Y dice 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no estaba haciendo una guerra de él, era del Señor también. Porque Jehová te ama y eres heredad de él. Y le dijo, Jehová te entregará hoy mismo en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré hoy tu cuerpo. Y daré el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá toda tierra que hay Dios en Israel. Ahí está exaltando su Dios y está destruyendo ya por fe. Él lo veía. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir en contra de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla y contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Él no tenía espada, él tuvo que buscar la espada del mismo filisteo y arrancársela. Esta es la pelea que Dios echa contigo. Allí tus enemigos están anhelando de que tú te caigas, pero persevera hasta el fin. Él es fiel, Él está ahí. A veces pensamos que es por tardanza, pero no es por tardanza, es porque Él le ama también y quieren que nuestros enemigos se arrepientan. Además, el testimonio tuyo es el que va a edificar, porque David pasó, sufrió, pero se sentó al trono de Israel, porque cuando ya él fue para estar delante de los filisteos, ya él era ungido como rey, estaba capacitado y preparado para rey, y ese es el llamamiento que Dios te hace. Tú tienes que conocer que tú estás luchando la posición de un reinado eterno, donde Dios te dice que tú vas a ser rey y sacerdote. Él te envió la palabra, Él te dio la palabra, créela.
tienes que creerla. Dice Proverbio, aleluya, 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando todo tu ir y venir en tu mente, en tu vida y alrededor de ti viene, tú no debes por qué sentir temor. Encomiéndate a Jehová. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. El mismo David decía, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque él sabía que él estaba revestido del poder de la gloria del Señor, que era niño, que era pequeño, que era hermoso, pero que Jehová estaba con él. El que preside los escuadrones de Israel. Quiere decir príncipe de Jehová. Los ángeles del cielo estaban con él, están con él y estarán con él y contigo. Y allí vemos que hubo un hombre también que no se amedrentó durante la persecución en diferentes ciudades, porque él iba caminando, él tenía que llegar a Roma porque era su destino. Él apeló e hizo todo lo posible por apelar a César. Era necesario que él pisara la tierra del César. Oh, aleluya. Y en momento de desesperación, él creyó y Jehová le habló a su corazón y le dijo, tienes que hacerlo, porque yo no voy a hacer tu trabajo, ya yo lo hice. Y más a nosotros en este tiempo, aleluya, que ya él vino, ya él pagó el precio, ya él dijo, consumado es. Y si vemos lo que quiere decir consumado, sabemos que todo está terminado, ya la deuda ha sido paga. Y allí le dice a este hombre que salió desde los fariseos, desde los sabios de Israel, y además de ser un fanático, era adoctrinado por Gamaliel. Y aquí, cuando se sintió en momentos de debilidad por las diferentes situaciones que habían en todas aquellas regiones que él visitaba, se le apareció aquí el Señor y le dijo, entonces el Señor dijo a Pablo de noche en visión, Él se va a revelar a tu vida, no temas sino habla y no calles, no puedes callar, hijo mío, porque los que están delante van a ser destituidos por la palabra. Satanás sabe que callarte es prolongar sus días, porque en tu vida y en la vida de los tuyos, porque la humanidad será libre de esto, pero a su tiempo. Pero hoy, en medio de las situaciones que estamos viviendo, tenemos promesas de vivir en paz. Porque en medio de este tiempo se conocerá de que hay un pueblo que alaba y bendice al Señor. Y allí cuando, no sé la revelación que tenía él y que estaba recibiendo el Señor, que Dios le dijo en el 9:10. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No tenga miedo, Él está contigo. En medio de la consumación del trabajo espiritual, como dijo Jesús, consumado es, hecho está, ya lo hice todo. Ya me revelaré a ustedes en todo. No solamente pudo
estar allí con Moisés, ni con Abraham, ni con Gedeón, ni con David. Él hizo memoria y testificó en todo tiempo a través de tu siervo. Allí con Noemí testificó que verdaderamente él estaba y él fue haciendo su trabajo a través de los tiempos hasta que llegó a Jerusalén y pudo confrontar las dificultades y hacer el plan divino que vino a hacer en el Mesías, en Jesús, en la promesa que alcanzó Abraham por fe al servirle y a creerle. Y que Moisés pudo decir y predicar y hablar y enseñar y cruzar el mar rojo con el pueblo. Oh, aleluya. Pero allí Jesús le tocó al final de los tiempos de su ministerio, que fueron 3 años nada más, porque él se preparó tranquilamente, siendo sabio y siendo rico, porque todo tiene un tiempo. Aleluya. Y allí vemos cuál es el trabajo de Jesús y tiene que ser tanto tuyo y mío. Oh, aleluya. Dice, por eso creí y hablé. ¿Qué creí? ¿Qué hablé? Lo que vi de Jesús. Jesús dijo lo que tenía que decir. Y cuando vemos allí en Mateo, el primer trabajo de la palabra de Jesús, del verbo, dijo 4:4. El primer dijo, la primera vez que habló con un dijo en el Evangelio. Y es revelado a través de Mateo. Cobrador de impuestos. Bendito Dios. 4:4. Allí sabemos toda la necesidad y la situación que él estaba pasando. Aleluya. Estaba pasando nuestro Señor por el desierto, como te toca a ti, a mí, y él vino a tentarlo con la palabra. Pero en medio de la situación y del desierto que tenía Jesús, estaba fortalecido porque Dios le había dado fuerza para soportar las pruebas. Cuando el Mesías mismo pudo decir, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Dios lo capacitó y lo preparó para que tuviera la perseverancia y el aguante, aún conociendo lo que iba a vivir, los azotes y la tristeza. Pero allí él no se inmutó, él no se sintió mal, él no se alteró, no dijo blasfemia, no insultó, podía hacerlo porque era humano, porque él habitó en condición de hombre. Y dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él estaba dando su testimonio. Él era la verdad, que había venido al mundo y que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, en condición de hombre. Bendito sea Dios. Él es la verdad. Y allí en el 8 vemos la continuación de la conversación, porque cuando nos damos cuenta, muchos atribuyen a Jesús haciendo mucha, palabreando mucho. Jehová lo capacitó y lo preparó desde niño para hacer su ministerio, pero él hablaba poco. Había que ir allí a las predicaciones donde él se sentaba con sus discípulos a darle, no hablaba, como cordero andaba, enmudeció y no abrió su boca delante de sus tranquiladores, pero daba la palabra de verdad
reprendía a los demonios, él vino a hacer el ministerio. Y allí en el 8 dice, Mateo 8, 7. Qué hermoso. 8, 7. Y Jesús dijo, yo iré y la sanaré. Fue el segundo encuentro de una reflexión del yo soy. Habló el Padre. Dijo, yo iré y la sanaré. Un dijo de lo de Jesús. La confirmación del ministerio de él. Aquel vino. Yo iré y la sanaré. Y así podemos continuar mirando el trabajo hermoso que hace. El 10 y el 11 dice, y cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo, ¿qué le seguía? A los que le seguían. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Todas las cosas de valores referente Él la muestra para mostrar su poder, pero su enseñanza, porque conocer a Jesús es vida eterna, porque Él es el Hijo enviado a salvar al mundo. Este hombre tenía una condición tan difícil, aleluya. Aleluya. Él sabía que tenía a su hijo enfermo, su criado, era un hijo adoptado, pero que él no tenía la capacidad para sanarlo teniendo el conocimiento y la sabiduría que tenía y siendo un hombre bajo autoridad. Pero sabía que la autoridad esta era de Jesús y lo reconoció y lo compartió, lo creyó y disfrutó de ella. Pero llamó a la atención a Jesús y está plasmado en su evangelio para que nosotros creamos y seamos salvos. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Di la palabra y mi siervo sanará. Dijo Jesús y fue hecho. Este hombre conocía que Dios estaba con él y que lo que diría se cumpliría porque era hombre bajo autoridad, pero su autoridad no alcanzaba a la vida eterna. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. ¿Por qué viene el juicio de que los hijos del reino serán echados fuera? Porque no creyeron. Este hombre recibió la resurrección de su hijo, porque ese criado era como un hijo para él, porque creyó a Jesús. Llamó la atención de Jesús y recibió conforme a su fe. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y aquí vemos el trabajo que hace nuestro Dios día a día, mostrando
su ministerio, que fueron 3 años, pero era momento que llegara allí cuando se rompe el velo. Se rompe el velo. Aleluya. Como Moisés salió del Sinaí con el rostro cubierto con un velo para que no vieran la gloria de Dios. Era tan grande, su rostro resplandecía. Aleluya. Anteriormente, todos no podíamos entrar al lugar santísimo, pero gracias a Dios que este conocimiento nos dio el lugar de poder entrar al lugar santísimo, porque el velo se rasgó. Esto te hace ser el propio rey de tu familia. Has recibido las promesas, créela, cúmplela, hazla, ejercítate en la fe. Y te dio un nombre sobre todo nombre. Allí dice, Primera de Pedro, muestra algo muy bonito. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Los engañadores vinieron porque Mamón quiere seguir pegado de la teta de cualquiera. Pero si tú recibiste la promesa de Dios, sabes que no te fallarán, porque Dios no miente. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedra viva, sed edificado como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Él es el fundamento. Él es la piedra probada. Dice aquí, pongo a Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Porque todavía muchos están allí, pero oremos. La piedra que edificaron desecharon los edificadores. Esta ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Confía en el Señor y apártate del mal y haz el bien y se recrearán los huesos que han abatido. Y dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que siendo desobedientes tropiezan en la palabra por la cual fueron también sellados. Fueron sellados, pero es tropiezo para ellos porque no entienden que el ministerio de Dios está en nosotros, en Jesús. Él es el sacerdote por excelencia. ¿Tienes a Jesús? ¿Le has creído a Jesús? ¿Tienes un nombre que sobre todo nombre? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos lo que hace Mamón, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es la enseñanza, aleluya. El cual dice que es nombre sobre todo nombre, adquiere un nombre que es sobre todo nombre, el cual se doblará toda rodilla de la que está en el cielo y en la tierra. Y confesará toda lengua
que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y Filipenses 2 dice algo bastante hermoso. Sabemos que tenemos que llevar este sacerdocio cuando alcanzamos, aleluya, el crecimiento y no nos han podido detener, bendito Dios, porque esto es un día a día, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, aleluya, como dice Gálatas 2:20 y Colosenses 3:3. Dice Filipenses 2:5 al 10. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo como usurpación a ser igual a Dios, no tuvo otra cosa que aferrarse. Sin embargo, se despojó a sí mismo formando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió por ti y por mí y pagó alto precio. Ahí está Mamón y ahí están muchos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible y te dio la oportunidad a que sea como Él. Esto no es juego, por eso hay que ser obediente. Aleluya. Y si sufrir muerte, muerte de cruz, que no vamos a llegar a la muerte porque Él pagó alto precio para librarnos de la mano del viejo sacerdocio y de Mamón y sus demonios, para no decir lo otro. Y allí dice Salmo 86, esto es en la ley, que podemos disfrutar y navegar en el Nuevo Testamento. Pero estoy hablando de lo que se estaba hablando y se estaba participando con el Espíritu, cuando Él pudo decir allí, consumado es. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Salmo 86, 16 dice, sobre mí han puesto tus... 16, Padre, encamina mis pasos. Vuélvete. Salmo 86, 16. Vuélvete hacia mí y ten misericordia de mí. Da tu fortaleza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Este hombre, David, como al principio desde allá caminando y abriendo camino, porque su trono, su corazón pertenecía al Mesías. Él le hacía memoria al Espíritu que él era hijo de su sierva, que cuidara al hijo de su sierva. Vuélvete hacia mí, ten misericordia de mí, da tu fuerza, poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean lo que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Este hombre tenía la firme esperanza de que el Mesías vendría, el consuelo eterno a nuestra vida. Aleluya. Pero dice el Salmo 116. Aleluya. 16.
Oh Jehová, yo soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis cadenas. Él rompe las cadenas y el yugo de la opresión, porque él había sido separado para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable, a decir a Sión que su Dios reina, a quitarnos el yugo de la esclavitud, de ser esclavo. Somos esclavos de Cristo y tenemos para abogado nuestro Señor Jesús. Solamente hay que caminar y perseverar. Desde el principio, Jehová tomó, y aquí tengo por referencia y lo voy a exponer, esto no es juego. Jehová comisionó a David y lo ungió con su santa unción. Pero aquí tú confiesas a Jesús y la sangre de Cristo te redime, te lava y te llena de poder. Eres tu propio sacerdote. Eres hecho a la imagen de Cristo. Y aquí el enemigo no quiere que se diga esto. A él no le conviene. Bendito sea Dios. Y me voy a seguir redarguyendo en esto, pero sí voy a dar para reflexión Deuteronomio 2:9. Y el 2:31 dice: y dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Senón y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Jehová venía haciendo camino, heredando en sus hijos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Aleluya. Dice el 3:1. Y volvimos y subimos conmigo a Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, Pelcar y el del pueblo de Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tus manos lo he entregado a él, y a todo su pueblo y su tierra, y harás como él hiciste con Senón, rey de los amorreos, que habitan en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og de Basán y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta que no quedar ninguno. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no le tomáremos. 60 ciudades, toda tierra de Argob, del reino de God en Basán. Y podemos deleitarnos, y fue primicia del camino del Señor. El 26 dice, mas Jehová se ha enojado, cuidado con esto, por causa de vosotros, por lo cual no oyó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Cuando no somos capaces de entender, Jehová se enfada. Por eso Él puso un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo nuestro Señor, el cual se doblará a toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es tarea fácil,
dice el 9, mas Jehová y me dijo, no moleste a Moab ni le provoque a la guerra, pues no te daré posesión de su tierra, porque la he dado como heredad a los hijos de Lot. Él te dio una relación, porque hay reino y hay lugares que no se tocan, porque Él tiene control de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud. Cuidado. Podemos ver cómo Él destituyó a los reinos, a los principados y a la potestad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y el que no entre en el plan eterno, que es a través del sacerdocio santo en Cristo Jesús, no podrá ver la gloria de Dios. Y allí meditación clara y muy hermosa tenemos en Hebreo 1. Bendito Dios. Gracias Dios por su palabra. Gracias por su verdad. No temamos cuando nos encontremos en diferentes dificultades. Pero tenemos que comprender que según la prueba viene la salida. No piense que se van a quedar tranquilos. Necesitan un reino y un sacerdocio para seguir ordeñando y viviendo. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Él está con nosotros y no nos dejará. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque me deleito en tu verdad. Ahora ruego, Dios mío, que tú cubras con tu sangre preciosa a mi hijo Juan Carlos, a mis nietos, Señor, conforme a tu voluntad. Porque tú nos llamaste para ser reyes y sacerdotes, Señor, aleluya. No necesitamos del sacerdote ofrecer año a año redención por nuestro pecado. Porque la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. Y delante de Él estamos, aleluya, como primicia, fruto agradable a ti, Padre. En nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, te doy gracia y bendigo tu nombre eternamente y para siempre. Amén.